Un saludo muy especial, mi nombre es Milexi Bautista, estoy cursando en IESIP la maestría en psicopedagogía. En esta oportunidad les invito a compartir un poco del conocimiento sobre una de las corrientes del pensamiento filosófico modernas más relevantes. En esta ocasión enfocaremos en el racionalismo moderno, cuyo gestor principal es René Descartes. Veamos, el racionalismo es una corriente de pensamiento fascinante que ha moldeado la filosofía moderna. Se basa en la idea de que la razón es la principal herramienta para adquirir conocimiento. El racionalismo moderno, esta corriente filosófica, surge en Europa durante los siglos XVII y XVIII y revolucionó la forma en que se empezó a concebir el conocimiento. Su premisa es, tal como les acabo de indicar, que la razón es la fuente principal y más confiable del saber humano. De ahí la importancia que tiene nuestro cerebro y el estudio del mismo. Vamos a ir un poco a sus orígenes. Si bien se originó en Europa de aquellos siglos, ¿sí? Todo parte cuando nuestro máximo pensador, René Descartes, indica aquella frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Ese método cartesiano es indiscutiblemente bastante efectivo. Primero debemos pensar, la razón es la base de todo. Vamos al constructo a partir del pensamiento, del origen de las cosas en nuestra razón y luego si vamos al resto. Cuando vamos al contexto histórico y cultural, el racionalismo estuvo marcado por cambios significativos en la ciencia y la filosofía, porque este periodo fue así en Europa. Estamos hablando del siglo de las luces. A medida que la humanidad empezaba a cuestionar las creencias anteriores, la razón se convirtió en un faro de esperanza para el conocimiento. Dejamos tal vez un poco esta idea de que todo se basaba en la naturaleza, en que todo era pues venido como en la Edad Media, que todo indicaba que la base era, pues bueno, tal vez Dios, fue así porque tenía que suceder, ya estaba en las escrituras. Se deja un poquito de lado eso y vamos un poco más a la razón, a ver el por qué las cosas suceden, a ver todo un paso a paso de que bueno, hay bases y hay razones específicas del por qué todo va ocurriendo. Cuando vamos a hablar de los principales filósofos racionalistas, tenemos a René Descartes, con su cogito ergo sum, que es de verdad una filosofía de vida magnífica que debemos todos implementar, primero pensar y luego existir. René Descartes consideraba la filosofía como el estudio de la sabiduría. Y para él la sabiduría significaba el conocimiento perfecto de todas las cosas que los seres humanos pueden conocer y entender. Por lo tanto, incluía en su filosofía la metafísica, la física y las ciencias naturales. Incluso influía en ella la anatomía, la medicina y la moral. También tenemos como otro de los representantes a Baruch Spinoza. ¿Quién no lo recuerda gracias a esa famosa frase de el Dios de Spinoza? Pues Baruch Spinoza nos coloca la razón como camino para alcanzar la libertad. Él consideraba que el hombre no es libre, que todo lo que ocurre es necesario y está descrito de antemano. Este filósofo identifica a Dios con la naturaleza, dice que todo lo que hay y todo lo que existe, el universo, la naturaleza y la deidad, o sea, el Dios mismo, son la misma cosa. Y de ahí parte esa interesante propuesta filosófica. También tenemos a Leibniz. Sus ideas son bastante profundas y son inspiradoras. Él promueve que el pensamiento lógico y la comprensión profunda son completamente necesarios y deben estar cada momento presentes allí para nosotros poder ser y existir. Cuando vamos a las influencias en el pensamiento moderno, el racionalismo ha tenido un impacto duradero en diversas áreas como la ciencia, la ética y la política. Figuras como Kant, quien empieza a integrar elementos del empirismo, muestra cómo se han combinado las ideas racionalistas con otros enfoques.
Recordemos a Kant también con sus grandes escritos. Este diálogo ha enriquecido el pensamiento contemporáneo, dejando huellas en la manera en que cuestionamos y entendemos el mundo. Cuando vamos a los principios fundamentales del racionalismo, no podemos dejar de lado que la confianza siempre está en la razón. Es la herramienta clave para alcanzar las verdades universales. La razón es la base de todo allí. También tenemos que el racionalismo se basa en que las ideas innatas, es decir, que hay ciertos conceptos que están presentes en la mente desde el nacimiento. Entonces, conforme vas evolucionando, ellos van desarrollándose, pero debes hacer uso siempre de la razón. El método del racionalismo es deductivo, es decir, se parte desde principios evidentes para llegar a conclusiones lógicas. Hay una gran desconfianza hacia los sentidos porque el racionalismo te indica como que, oye, no te dejes llevar por los sentidos porque eso va también asociado un poco a las emociones. Entonces, puede limitarte o pueden incluso engañarte. Otra influencia importante o principio del racionalismo es la influencia matemática. Se toma siempre como modelo el algebraico y el razonamiento geométrico, sin duda alguna, porque esto es lo que hace que se llegue como a la perfección de las cosas. Tenemos la razón como fuente de conocimiento. Esta creencia de que la razón es la única forma válida de conocimiento nos lleva a explorar conceptos abstractos. El racionalismo sostiene que no necesitamos depender de los sentidos para entender la realidad. En cambio, podemos llegar a la verdad mediante el razonamiento lógico y la reflexión crítica. Siempre, siempre desarrollar el pensamiento crítico, esto es fundamental. Para una persona también racionalista, la deducción y la lógica en la filosofía es el corazón. Los pensadores racionalistas utilizan la deducción para construir argumentos, establecen conclusiones a partir de premisas claramente definidas. Este enfoque no solo fortalece la crítica intelectual, sino que también sienta las bases de muchos desarrollos en las ciencias exactas. Por otro lado, no se puede obviar que hay críticas y defensas del racionalismo. Como toda corriente filosófica, tiene quienes la siguen y se identifican con ella y quienes, pues, no. A pesar de sus aportes, el racionalismo ha enfrentado críticas especialmente del empirismo, que argumenta que el conocimiento proviene de la experiencia. Sin embargo, muchas de estas críticas han llevado a refinar las teorías racionalistas, creando un balance valioso entre razón y experiencia en la búsqueda de la verdad. Entonces podríamos concluir en que, a diferencia del empirismo que te dice que todo viene desde la experiencia, conforme a que lo vas viviendo y lo vas experimentando, tú vas llegando como a la verdad y a encontrar esa verdad absoluta, absoluta entre comillas. El racionalismo, ¿no? El racionalismo te dice que es que la base está en la razón, la base está aquí, en ese pienso, luego existo. Entonces, mi invitación es, por favor, a esta frase de René Descartes, no olvidarla y tener presente que si pensamos y luego existimos, todo puede fluir de una manera bastante mejor. Entonces, gracias.